¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto Pineda Martínez, estudiante del cuarto semestre del doctorado en educación en el Corporativo de Universidades de Competencias Educativas y Profesionales. Nos encontramos en la asignatura Informes de Investigación, Unidad 2, ejemplo del extracto de una tesis, Actividad 1, video del ejemplo del extracto de una tesis. En este sentido, partiendo como ejemplo para el desarrollo de un extracto de tesis, partimos de que en México, sobre todo en materias de investigación del área de psicología, se continúa con la dependencia del exterior, donde muchos son libros de traducción extranjera y que el conocimiento que vierten otros países donde se desarrollan amplias investigaciones en este esquema de la psicología, que a través de la exigencia de elaboración de tesis en las universidades es lo que brinda hoy en día investigaciones de alto nivel, tomando en consideración que hoy la sociedad necesita el enfoque de una investigación que dé soluciones a problemas de manera directa, de manera funcional. Y es por ello que en este campo se retoma esta importancia de volver a la investigación desde un enfoque científico. Sin embargo, estamos conscientes de que para las demás instancias donde aquellos estudiantes han iniciado con el dominio en el, sobre todo, estilo de una redacción de carácter científico, es esencial que hoy los asesores coadyuven con los estudiantes para que puedan desarrollar publicaciones de sus tesis con ese enfoque de resolver los problemas actuales. Es desde este análisis que hoy en México se retoma que los estudiantes regresen a esa valoración de desarrollar investigaciones que den ese conocimiento de una metodología, de una construcción de problemas, partiendo de planteamientos, de hipótesis, que realmente se puedan aplicar en la realidad. Y si analizamos la importancia de que toda investigación debe de partir de un nivel científico para separarlo de aquel conocimiento ordinario que solo se emplea como referencia, pero que hoy un enfoque científico requiere atender los problemas de la sociedad, es decir, establecer posibilidades de análisis de planteamientos específicos que puedan realizarse en este nivel. Si tomamos de referencia que para separar un conocimiento ordinario de aquel catalogado como científico, se visualiza en tres factores fundamentales. Es decir, separar un conocimiento ordinario de un conocimiento científico tiene tres elementos. Primero, la selección del objeto de estudio. De ahí que se pueda plantear una solución de carácter hipotético a un planteamiento de problema. Segundo, la aplicación de una metodología y que esta metodología conlleve a realizar una comprobación, una confrontación, una obtención de resultados, que eso es lo que separa el conocimiento ordinario de un conocimiento científico. De tal forma que aplicando un método, una técnica, y que de esa confrontación se pueda generar el resultado deseado y que a través de esa comprobación de resultados es ahí donde ya tiene un carácter a nivel de ciencia, que eso es lo que nos exige cualquier enfoque científico, que se pueda confrontar y que derivado de esa confrontación el resultado positivo tenga una aplicación real.
y de ahí este tercer elemento, ¿no? Que pueda brindar de esa confrontación soluciones reales. Entonces tenemos el objeto de estudio, la metodología y la utilidad de la investigación. De tal forma que el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología en 1985 estableció a través del Concurso Nacional de Tesis de Licenciatura en Psicología, pues este intento de impulsar la calidad en la investigación científica, obviamente en esa disciplina de la psicología. Y a este enfoque se pudo observar que las tesis premiadas tienen abierta esta revista de enseñanza e investigación en psicología, que de ahí este órgano oficial, ¿sí?, de calidad de investigación científica, ¿sí?, el SNAIP, estableció para publicar un resumen de trabajo que lograra la distinción y con ello motivar a los estudiantes en inclinarse por el desarrollo de tesis formalmente, ¿no?, y que sean publicables. De ahí que un ejemplo de este extracto de investigación, pues iniciamos desde la portada. Se ejemplifica el tema de una tesis como factores de personalidad sociales y familiares relacionados con el embarazo de un grupo de madres adolescentes solteras desde un enfoque multivariable. Entonces, partiendo de esta información, se proyecta en pantalla cómo es el diseño de la portada. Entonces, este contenido se establece como título de la investigación, como el título de la tesis formal, y se plasma, ¿sí?, de manera central, ¿sí?, en la primera página. Y se observa que se señala en la parte superior derecha los factores psicosociales como punto de referencia y la paginación, ¿sí?, en el mismo enfoque, señalando el número 1 por ser la primera página, y en la parte inferior derecha el titulillo, factores psicosociales. Y de esta manera se le da una identidad y un enfoque simple de la información. Posteriormente se observa un ejemplo de resumen. Ya establecimos el objeto de estudio y les denominamos un tema. El resumen precisamente es la simplificación de lo que va a mostrar, ¿sí?, esa investigación científica. Se puede observar cuál es el objetivo, ¿sí?, se puede observar el objeto de estudio, ¿sí?, se puede determinar también a quién va dirigido, cuáles son los materiales que se emplean, ¿sí?, cuáles son las características de los instrumentos de medición, así como la finalidad del estudio, ¿no? Entonces se observa, a manera de ejemplo, que el resumen señala que el objeto de la investigación es identificar condiciones psicosociales y familiares que toman de referencia mujeres embarazadas en la adolescencia mexicana. Nos establece un parámetro de referencia que se estudiaron a 262 estudiantes, ¿sí?, en el factor de estudio, que son primigestas, y el marco de referencia de edades es de 13 a 20 años, y con una escolaridad mínima de del quinto año de primaria en cuanto a esa referencia de estudio. Señala también a quién va dirigido, ¿sí? Nos señala elementos básicos como referencia, desde su estado civil, el resultado del embarazo, ¿sí?, la clasificación desde madres solteras, aquellas madres que están casadas o que se encuentran en una unión libre, e incluso datos muy relevantes hoy en día como son aquellas adolescentes que practicaron un aborto. Entonces, todo este marco de referencia es lo que se plasmaría
en este primer elemento que es el resumen, para determinar también incluso la finalidad del estudio, ¿no? Que en este marco de ejemplificación nos habla de una falta de conciencia de cuáles serían las consecuencias del ejercicio inadecuado de la sexualidad, ¿no? Sin utilizar, por ejemplo, métodos de planificación familiar, de aquí que se muestra las consecuencias de este ejercicio de la sexualidad, ¿sí? Y que el resultado final es embarazos que muy probablemente en este estudio sean no deseados, no planeados. Entonces, esto es lo que podemos ubicar en el resumen. Asimismo, en la parte central, indicamos los factores psicosociales y familiares del embarazo en adolescentes y de ahí ya se narra cuál es este campo de estudio desde madres solteras que no tienen ciertas características que las ubican en un campo de estudio, en una temporalidad específica, que en este caso se muestra es el siglo XX, y cuáles serían las principales causas o problemáticas que se observan, ¿sí? Entonces, este es un marco de referencia importante a manera de antecedente, ubicado en el resumen, y se señala en la parte superior derecha de esta página nuevamente, los factores psicosociales como dato de identidad y la paginación es la segunda hoja, por lo cual se coloca el número 2. Asimismo, en esta ejemplificación pasamos al método y a los sujetos. Entonces, se observa que en el método se parte de cuál es la finalidad, ¿sí?, del estudio, se establece el marco de referencia, donde el estudio se llevó a cabo aquí, en este enfoque, en un hospital de la mujer, de la institución o dependencia, Secretaría de Salubridad y Asistencia, que se encontraba en ese momento, 1982, en la Ciudad de México, ¿sí? Partiendo de los meses de referencia de julio a noviembre. Y que el sujeto o sujetos de estudio se plasmaron, como se había mencionado, 262 estudiantes primigestas con el parámetro de edad de 13 a 20 años y la justificación del por qué la selección de estos sujetos de estudio, y de ahí se desprende esta clasificación y se dividen en madres solteras, madres casadas, unión libre, se da un porcentaje y de ahí la finalidad de este estudio y clasificación por grupos. En la parte superior derecha se sigue estableciendo este dato de referencia, factores psicosociales, la paginación correspondiente, y esta es la forma en cómo se estructura este método y sujetos en el desarrollo de la investigación. Asimismo, un ejemplo del procedimiento, como se puede observar, el procedimiento determina cuál es el campo de estudio, ¿sí?, cómo se desarrolla, bajo qué marcos de referencia pudieron identificarse como complicaciones, ¿sí?, en el parto, y que tomando de referencia ese punto, se habla también del análisis a expedientes médicos y de ahí se puede ir obteniendo datos específicos, como en este caso, lo que se había mencionado, el objeto de estudio parte de mujeres embarazadas que oscila de entre los 13 a 20 años, escolaridad mínima del 5º grado de primaria, y entonces el procedimiento va mostrando cómo es que se aplica un análisis, un estudio incluso estadístico, y partiendo también de entrevistas y evaluaciones a estos sujetos de referencia, y de ahí que puedan incluso aplicar técnicas de estudio como son test psicológicos, y que del resultado obtenido de estas herramientas se pueden construir estadísticas, ¿no?,
marcos de referencia, y de ahí que se plasmen los resultados obtenidos, donde justifica hasta cierto punto la necesidad de este tipo de estudios, ¿no? Entonces, como se observa, en la parte superior derecha se sigue manteniendo el dato de referencia, factores psicosociales, la paginación correspondiente, el procedimiento y los resultados que motivan a la contribución de esta investigación como tal. Y aquí se centra un ejemplo en el apartado de discusión. Aquí se habla de que la discusión parte de la problemática y su complejidad en el tema del embarazo dentro de la adolescencia y la clasificación de las madres solteras, lo que determina la aportación real al conflicto. Y de ahí se puede señalar factores ocasionales, ¿sí? Como son desde el entorno familiar, temas desde la personalidad específica del fenómeno de estudio, que son adolescentes como madres solteras, ¿no? Sobre este enfoque de los hallazgos obtenidos en estudiantes de muy escasa edad, con ciertas características de oportunidad en el patrón de su psicología y que por lo tanto permite generar un marco de referencia en cuanto a adolescentes embarazadas, que ese es el punto de discusión que se toma a manera ejemplificativa de referencia. Y de ahí que tenemos este ejemplo de las referencias situándose en sobre todo los autores que sirven de sustento para emitir cierta valoración y conclusiones respecto al objeto de estudio, ¿sí? Y que le dan credibilidad al establecer estos puntos de referencia en materia del psicoanálisis, en materia de psicología. Y lo primero que se observa es que debemos indicar, bueno, en la parte superior derecha, el mismo dato de referencia, factores psicosociales, la página que corresponda, y de manera, sobre todo en un orden alfabético, señalar los autores, ¿sí? Se indica primero el apellido, ¿sí? De ahí se abrevia si tiene un segundo apellido, señalar el nombre del autor, ¿no? Abreviar si tiene un segundo nombre. Entonces se puede observar que se le da prioridad al primer apellido, al primer nombre, clasificado en orden alfabético, y de la misma forma se van citando a los siguientes autores, ¿no? Se indica el año de la publicación de la investigación, ¿sí? Posteriormente el título de la obra y hasta cierto punto el capítulo de interés, se señala la paginación que se tomó de referencia y de esta forma es la clasificación de el material bibliográfico o fuentes de información que se emplearon en el desarrollo de la investigación. Esto en este constructo de referencias bibliográficas. Asimismo, se desarrolla esta gráfica derivado del estudio de los datos obtenidos del resultado de la investigación. Se puede, a manera ejemplificativa, tomar de referencia que se pudo observar en los sujetos de estudio, que fueron madres, clasificadas desde solteras, casadas, unión libre, incluso aquellas que practicaron el aborto, ¿sí? El conflicto que esto genera y el muestreo como tal. Entonces, en la gráfica se señala que esta calidad de embarazo se identificó en un porcentaje de el 11% en el primer coito, así se señala. En algunas veces donde realizaron estas actividades sexuales sin hasta cierto punto un cuidado o una planificación,
Entonces, 24 se clasifican por algunas veces y aquí se tiene otro 11% en los 6 meses de actividad sexual que desarrollaron, y de ahí que se obtiene en la figura 1 respecto a lo que se clasifica como usuarias de anticonceptivos en el primer coito, alguna vez y durante 6 meses que lo utilizaron, y ya tenemos un marco de referencia. Y en el cuadro 2, ¿sí?, se utiliza una media aritmética en cuanto al número de sujetos por grupo variable, y de ahí que se puede mostrar ya una información, ¿no? En cuanto a un porcentaje específico: madres solteras del 16 al 88, casadas del 17 al 38, en unión libre del 17 al 27, y quienes aquellas que practicaban el aborto, 17,62, y ya estamos generando un muestreo de una manera visual más confiable o más eh, específica en cuanto a la clasificación de la información obtenida. ¿Bien? Cito las fuentes de información para el desarrollo de esta presentación. Unidad 2, ejemplos del extracto de una tesis, tomando de referencia las páginas de la 1 a la 25 del Corporativo de Universidades de Competencias Educativas y Profesionales. Por su atención, muchas gracias.